no se curan. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no mato el virus, ¿cierto? Simplemente lo que hago allí es un tratamiento sintomático. ¿Qué es sintomático? Pues que según los síntomas que tenga, pues yo le voy a tratar el vómito, la diarrea o la fiebre, o le voy a elevar las defensas, o le voy a dar algo como para que se sienta mejor. Pero estos no tienen cura, se pueden prevenir con vacunas, se pueden prevenir con, digamos que un sistema inmunitario bueno, pero es para todas las enfermedades. Y las otras sí tienen un tratamiento, digamos que viable, dependiendo de las características del microorganismo. Porque hay unos que son muy resistentes y son muy difíciles de sacarlos pues de esa parte de la enfermedad. Y si eso se suma a la baja defensa del animal, pues ahí tenemos la presencia de la enfermedad muy fácil. Estos priones son raros, pero los hay. El más conocido es el que produce la enfermedad de las vacas locas. Ese prion básicamente no es un ser vivo, es una proteína infectante. Pues que en ese orden de ideas pues tampoco tiene cura, ¿no? No se sabe ni siquiera pues cómo funciona. Entonces, digamos que en esta parte de enfermedades infecciosas vamos a tener que leer bastante. Digamos que yo he tenido la oportunidad de tratar algunas, de mirar algunas, otros casos de pequeños y grandes animales, pero entonces acá vamos a leer sobre la mayoría de enfermedades, es un tema bastante extenso. Entonces, algunas ocasiones, bueno, varias ocasiones, ustedes harán exposiciones de las enfermedades y otras las haré yo. Para que haya enfermedad, se necesita que confluyan allí tres factores. Entonces está el huésped, está el agente etiológico y está el ambiente. La tríada ecológica. Sí, de la enfermedad. Y si alguno de estos falla o está desequilibrado, pues hay más probabilidad de la presencia de la enfermedad. Resulta que ahorita desde hace unos años, alrededor de 2014 para acá, se viene hablando de una sola salud. ¿Ustedes qué entienden por eso? ¿Han escuchado este término de una sola salud? Una sola salud. Una sola salud se refiere a mantener la salud, como su nombre lo indica, a nivel de animales y humanos. Recuerden que nosotros somos los responsables de que no hayan enfermedades zoonóticas. Nosotros somos los responsables de enviar una gran cantidad de proteína de origen animal al consumo humano. Entonces de nosotros depende la salud de la humanidad. La medicina humana salva al hombre y la medicina veterinaria salva a la humanidad. Nosotros somos los encargados, digamos que ya oficialmente hablando y en el trabajo como tal, de controlar la presencia de zoonosis. Por eso cuando estamos hablando de la parte de salud pública, debe haber un veterinario en la alcaldía, en la gobernación, para poder hacer todas las visitas que se conciernen para poder prevenir las enfermedades zoonóticas. Entonces por eso se miran las plagas, las ratas, las cucarachas, se mira que todo esté debidamente aseado y se tiene en cuenta también en las producciones el manejo de los animales y la prevención para poder tener, pues, para salir adelante. Acá en la parte de los virus, lo único que se hace para la mayoría, bueno, para algunas enfermedades es la aplicación de la vacuna. Que la vacuna consiste en una parte del microorganismo, en este caso del virus, para que el animal lo reconozca como algo extraño y que produzca anticuerpos previo a la aparición de la enfermedad. Eso no significa que no se pueda presentar, porque el cubrimiento es alrededor de un 80% más o menos. Eso depende del virus en los que tienen menos. Bueno, eso en general. ¿Qué más les digo yo? Vamos a hacer los temas por especies. Yo quería hacerlo por bacterias, hongos, virus, pero entonces hablando con algunos profesores me decían, y también yo la vi así, que era mejor por especie para que no le genere como tanta confusión, porque pues siempre son hartas. Algunas enfermedades van a estar en casi todas las especies, entonces cuando se hable de esa, digamos que empezamos con bovinos, y si estamos hablando de Staphylococcus aureus, esta es una enfermedad que se presenta en todos los animales, en nosotros también. Una enfermedad, bueno, digamos que es un microorganismo que puede causar enfermedad de diferentes formas. Entonces se verá allí las especies que corresponda.
para no volver a repetir más adelante lo que ya se dijo. ¿Qué más les digo yo? Voy a ir allí a traer una papelito para completar. Son parasitarias. Entonces acá pues, vamos a tener en cuenta son las infecciosas porque las parasitarias se ven con parásitos, ustedes ya las vieron, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay de las enfermedades infecciosas y las parasitarias? Porque las vieron aparte. No, pues la gente parasitaria pues es netamente parásitos. En infecciosas creo que es una Sí, pero ¿qué más? Porque yo puedo encontrar también cosas muy puntuales, por ejemplo, los hongos a nivel de piel, dan en cierta parte y no más, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esas enfermedades parasitarias y las enfermedades infecciosas? La parasitaria solamente afecta a un huésped, en infecciosa puede afectar a varios. Pues sí, tampoco, ¿no? Sino porque resulta que hay parásitos que pueden infestar a diferentes especies, pocos pero los hay. Entonces pues yo me puse a buscar esa diferencia como tal y por allá encontré que la diferencia es que el parásito necesita en lo posible el huésped vivo. En lo posible, claro, se puede morir de una parasitosis si ya está, mejor dicho, llevada, pero necesita el huésped vivo porque de eso vive, ¿cierto? De sacarle todo lo que come. La bacteria como tal, pues simplemente da, hay unas que son letales, otras que no, eso depende del tipo de microorganismo y puede llegar a llevar la muerte, claro, sí lo puede hacer, sobre todo las que tienen procesos que son agudos, ¿cierto? Porque digamos que hay una familia que se llama Clostridium, no sé si la han escuchado alguna vez. Esa Clostridium tiene una capacidad de matar al paciente alrededor de 24 a 48 horas si no se le pone cuidado, si no se atiende. Como hay otras que duran en el tiempo, como por ejemplo la tuberculosis. Es muy contagiosa, pero puede durar para desarrollarse dentro del animal o la persona mucho tiempo, ¿cierto? Hay otras bacterias que tienen recidiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es una recidiva? ¿Un residuo invasor? No, recidiva quiere decir que vuelve a aparecer, así usted la trate. ¿Sí? Como por ejemplo, el caso de los hemoparásitos, la Ehrlichia también, que esa se trata durante harto tiempo, pero digamos que con las bajas de defensa del animal, vuelve y reaparece. Entonces, siempre va a depender de las condiciones del microorganismo y también pues del sitio de predilección donde esté alojado. Lo otro es que hay pacientes que se consideran de pronto un poco más críticos, que son los recién nacidos y los geriátricos o los grandes, ¿cierto? Porque el nivel de defensas puede llegar a ser mucho más bajo y eso hace que las enfermedades puede ser muy suave, pero como están tan bajos de defensas y de pronto con un metabolismo tan débil, eso hace que les dé más duro la enfermedad. Entonces, en este caso, encontramos que digamos que la justificación y la articulación de la materia con la carrera es que es fundamental para poder hacer el diagnóstico clínico, ya sea de grandes especies o de pequeñas especies. Cuando hay este tipo de enfermedades a nivel de producciones, a veces, dependiendo de la gravedad, sobre todo cuando estamos hablando de pollos y cerdos, sobre todo de pollos, dependiendo de la gravedad, yo voy a tratar individual. Si es muy grave la infección, si es muy contagiosa, si puede llegar a matar a muchos animales. De resto, casi siempre el tratamiento se hace a nivel del agua de bebida, casi siempre, o si yo tengo la oportunidad de hacer mi propio alimento, casi siempre lo incorporo dentro del alimento para hacer el tratamiento como tal. Entonces acá, lo que yo les decía, en la parte de salud y medicina veterinaria, se debe procurar porque el animal esté bien, porque si hay ausencia de enfermedad va a haber mayor bienestar para el animal y eso va a repercutir en el comportamiento si estamos hablando de mascotas y si estamos hablando de la producción, pues estamos hablando también de la rentabilidad del producto final que vamos a obtener allí. También se debe tener una visión sistémica y holística de esta parte de las enfermedades infecciosas. Como le digo, la mejor cura de las enfermedades es la prevención, si eso es lo mejor que yo puedo hacer, una buena alimentación,
un buen ambiente, unas buenas condiciones, y eso va a hacer que el animal o la persona no tenga tantos picos de enfermedad. Hay personas que se caracterizan por ser de pronto muy enfermizas, hay otras que son muy fuertes, pero cuando les da muy duro, eso ya depende pues, del sistema inmune. Pero ¿en qué radica todo? En la alimentación, ¿cierto? Y pues que en ese momento tenga un nivel de defensas alto. Esto va a ser fundamental también para que ustedes puedan comparar lo que vieron por allá en fisiología de animales normales con lo que van a encontrar enfermedades infecciosas, que por lo general, como les decía hace ratico, se va a manifestar con la salida de grandes cantidades de excreciones por diferentes sitios, nasal, oral, por la parte fecal, urinaria, y también por el dolor. ¿Ustedes cómo reconocen un animalito cuando está enfermo? Porque saben ustedes que está mal. La apetencia, pero ¿qué es lo que primero notan? Que Está decaído. define afligido, que está muy quieto, ¿cierto? Que no salió a saludarlo, que se hizo debajo de una cama y no volvió a salir más, que no comió en todo el día. Entonces, para no poder de pronto encontrar, digamos, un animal enfermo a tiempo, a nivel en general, yo debo ser muy observador. En el campo, en la casa, en el criadero, debo ser muy observador y debo saber qué es normal y qué no es normal. Por eso ustedes saben, ya vieron semiología, ¿cierto? Esa semiología y fisiología, eso es fundamental para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de diagnóstico y examen clínico. Si ustedes no conocen lo normal, ¿cómo van a saber que el animal está enfermo? O sea, eso tienen que saberlo, ¿sí? Por ejemplo, no, que es que yo vi un conejito que estaba comiéndose allá en las heces del mismo, ay, eso es de eso que le faltan vitaminas por la noche. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que sí? ¿Por qué? Es un comportamiento normal y se llama secofagia, que es un producto del cielo, ¿no? Y eso les da gran cantidad de vitamina B. Entonces, ustedes deben conocer el comportamiento normal de los animales para poder decir, aquí hay algo raro, aquí hay algo de enfermedad. Pues obviamente se correlaciona con el diagnóstico clínico que usted haga y con el buen examen que usted haga. Antiguamente no había tanta cantidad de uso de laboratorio. La gente hallaba las enfermedades a pulso, observando y palpando, escrutando y haciendo todo lo que tenía que hacer el examen clínico. Afortunadamente ahorita existen pruebas diagnósticas que nos lo pueden guiar un poquito más hacia dónde debe ir el tratamiento. Bueno, además de eso, entonces esta materia pues va a fomentar en ustedes la formación integral para poder hacer el tratamiento de las enfermedades. Y pues como les decía hace ratico, como la veterinaria es la que salva a la humanidad, debemos tener en cuenta eso porque es nuestra responsabilidad que el entorno a nivel humano esté sano. Entonces acá es donde concluye el concepto de una sola salud, donde yo les decía que hay sanidad para la parte animal, por lo tanto va a haber sanidad para los humanos, porque va a haber un tratamiento previo y va a haber un tratamiento correspondiente y digamos que debe corresponder a lo que está pasando en ese momento. Bueno, entonces acá está escrito estas unidades por temas. Al final del semestre se supone que ustedes deben tener nociones de las enfermedades más importantes y relevantes en cada una de las especies pecuarias y mascotas, de lo que son bovinos, equinos, porcinos. Aves se toca no tan profundo porque cuando ustedes vean avicultura allá van a hacer mucho más énfasis, pero acá vamos a hablar de las principales. Perros y gatos también. Entonces, el primer tema que tenemos son las enfermedades de los bovinos. En este caso empezamos, acá empiezan por los virus, pero se puede empezar por bacterias, que es un tema un poquito más abundante. Entonces está lo que es fiebre aftosa, la estomatitis vesicular, la tuberculosis, la paratuberculosis, carbón bacteriano, carbón sintomático, edema maligno, pasteurilosis, parainfluenza y rinotraqueitis infecciosa bovina. Ahí falta una que es la diarrea infecciosa bovina. Diarrea bovina. Hay otra que es la diarrea neonatal. Está también lo que es la rabia. La rabia ya ha sido, digamos que muy poco se presenta
a nivel de los bovinos, y a nivel de los bovinos son contagiados por murciélagos hematófagos, ¿sí? Pero entonces no, digamos que no es de rigurosidad que yo vacune contra la rabia a la vaca, no. También está la mastitis, que es una enfermedad muy importante y es causada por una gran cantidad de virus y bacterias a nivel de la glándula mamaria del animal, y eso causa muchas pérdidas económicas. Bueno, en general, cualquier infección de estas que se presente en un hato, en una producción o incluso para las mascotas, va a generar costos muy altos para el tratamiento. Por eso, lo mejor que yo puedo hacer es una buena alimentación para evitar la presentación de la mayoría de cosas. Y bueno, otra cosa importante acá es el manejo. El manejo de los animales en cuanto a la higiene que deben tener de su comida y el agua. Debe ser lavado todos los días en las mascotas, las vasijas de la comida y el agua. Y en los animales grandes, tener el cuidado de estar aseado donde ellos comen y que el agua sea de buena calidad, sin presencia de bacterias patógenas. Aquí está entonces también la papilomatosis, no está como, digamos que no está organizado virales y bacterianas, ahí están revuelticas, pero vamos a tratar las bacterianas y luego sí las virales. Ahí aquí encontramos algunas que le dan a varias especies, por ejemplo la papilomatosis es una enfermedad que le da a todas las especies, pero se supone que el virus que le da a la vaca no es el mismo del perro ni es el mismo del humano, entonces es específico de especie, valga la redundancia, y que pues a pesar de que le da a todas las especies, digamos que en animales es fácil el tratamiento, ¿sí? Entonces por lo general se hace con una autovacuna, que la autovacuna en teoría es la maceración de las propias verrugas que le salen a los animalitos. Bueno, está la leptospirosis, que también es otra enfermedad que además de ser de todas las especies es zoonótica, a nosotros también nos da por contaminación con, por lo general, orina de animales infectados, y esa enfermedad se transmite por piel intacta, o sea que tengan mucho cuidado cuando ustedes examinan los animalitos, los perritos, se transmite por piel intacta. Bueno, tenemos la actinomicosis, necrobacilosis, contagioso, dermatomicosis. Todo lo que tenga que ver con la aparición de hongos casi siempre está relacionada con una baja defensa de los animales, casi siempre, en nosotros también. Cuando hay hongos intestinales, cuando hay hongos a nivel de la piel, eso está relacionado directamente con la baja defensa del animal o que puede llegar a ser secundario de una enfermedad más grave, ¿no? Bueno, en los animalitos, pero por lo general es baja defensas. Y estos dos otros son otros dos hongos que también atacan a todas las especies de diferentes especies. Entonces ahí ya estarían todas las enfermedades de la parte de los bovinos. Luego seguiríamos con la parte de enfermedades infecciosas de caninos y felinos. Entonces tenemos el complejo respiratorio canino, el distemper canino, tos de las perreras, enteritis virales. En esa enteritis está la parvovirosis y el coronavirus. El coronavirus para el perro hace mucho tiempo está produciendo enfermedad, no para el humano, sino que lo que pasó en 2020 se supone que fue una cepa nueva. Hepatitis infecciosa, panleucopenia felina, leucemia felina y complejo respiratorio felino. De pronto ahí haría falta hablar de qué? Sí, de la otra del gato, y también aquí haría falta las influencias y las parainfluencias. Las influencias son los virus que van a transmitir las gripas en general, pero tienen una particularidad como el coronavirus que son muy mutantes. En el tiempo mutan rápidamente, entonces es difícil encontrar una vacuna que cubra una gripa toda la vida porque el virus va a estar cambiando todo el tiempo, ¿sí? Entonces no, pues existe uno para nosotros, en los perros hay también, hay para la parainfluenza, pero entonces no está exento de que le dé, por lo que les digo, son virus bastante mutantes. Y nos quedaría faltando de pronto enfermedades de piel, sobre todo por Staphylococcus aureus, por hongos, aunque la gran cantidad son varias, pero ya se pueden estar tocando la parte de bovinos,
que se presenta sobre todo en mascotas de piel blanca, son los más susceptibles a eso. Bueno, a nivel de la especie porcina, entonces vamos a encontrar varias enfermedades, sobre todo se va a hacer énfasis en las que son de, digamos que, vigilancia obligatoria. En los bovinos está la aftosa, está la brucela, en el porcino está la peste porcina clásica, está también la parvovirosis porcina, esa no es de declaración obligatoria, la peste porcina sí. Está el complejo, el síndrome respiratorio y reproductivo porcino, la colibacilosis, erisipela, la enfermedad de Jeski, brucelosis, y bueno, de pronto, como les digo, hay unas que son como comunes entre ellos, como la leptospira. Aquí, ¿cómo? La tos porcina. Esa tos porcina está relacionada con un virus también, ciclovirus, si no estoy mal. Acá hay un microorganismo que no causa una enfermedad como tal precisa, que es el Staphylococcus aureus, que también se presenta cuando hay bajas defensas y se puede presentar en cualquier parte del organismo, se puede presentar en piel sobre todo, se puede presentar incluso a nivel renal, se puede presentar a nivel de la boca, pero entonces eso está acompañado, como les digo, de unas bajas defensas. En nosotros también se presenta, y por lo general, a pesar de que es común de la flora bacteriana de la piel, controlarlo, si usted no lo sabe controlar, es muy complicado, se demora bastante en el tiempo. La parvovirosis acá en los porcinos es diferente a los caninos. Acá es netamente a nivel reproductivo que les da, no es como en los caninos. Bueno, en el equino vamos a hablar de la anemia infecciosa equina, que es como la más relevante en nuestro medio. Esta anemia infecciosa equina es causada por un virus retroviral parecido al del SIDA. La enterotoxemia equina, anitis equina, encefalitis, inosporidiasis. Aquí falta una que es, pero esa creo que ya la vieron ustedes. ¿Ustedes ya vieron el aurodema? Entonces sí. Si es parásito, ¿no? Sí, ya la vieron. Bueno, entonces ese va a ser como el temario que vamos a tener. De pronto, si se puede, de pronto se le dice a Eduardo, a la que esté dando piscicultura, que les haga un breve resumencito, no, una charla sobre las enfermedades más comunes a nivel de peces, que por ser, digamos que una población grande a tratar, se trata directamente en el agua, y lo otro es que pueden producir grandes pérdidas económicas por el volumen de biomasa piscícola que se trata. Entonces, si se enferma uno, pues se van a enfermar todos, ¿no? Casi siempre esas enfermedades se dan por agua contaminada y o por baja presencia de oxígeno dentro del sitio donde están, o una densidad bastante exagerada de lo que están haciendo. Bueno, entonces, como les decía, algunas veces van a hacer ustedes exposiciones, otras las voy a hacer yo. Y pues la idea es que hagamos revisión de artículos científicos por lo menos cada 15 días y que eso tenga una nota, quiz o algo así por el estilo, ¿sí? Y que eso esté acompañado del parcial. Trabajo final yo había pensado, pero realmente yo creo que lo vamos a dejar así. El trabajo final que yo había pensado era que ustedes se consiguieran un caso, ¿cierto? En cualquier clínica y los pusieran acá en grupos. Pero eso lo podemos, digamos que es opcional, esa búsqueda del caso clínico. Sí me gustaría mucho que tuvieran la oportunidad de ir a las clínicas. Una pregunta, ¿ustedes en semiología todavía se usa eso que ustedes van a hacer turnos en diferentes clínicas y ayudar a hacer la consulta? ¿No? Entonces miramos a ver si de pronto tengo que gestionar eso, a ver si la opción de que ustedes puedan llegar a ayudar de pronto a hacer el diagnóstico aquí en la universidad o hacer turnos o algo así, si se puede, o si no en clínicas de afuera, si se puede, pero sí sería bueno que ustedes se consiguieran un casito clínico y los pusieran. No que se los den así masticadito, ¿no? Ustedes digan, yo he visto síntomas y haciendo esto y esto y esto, yo después esto y esto y esto y esto. Listo. Entonces ahora seguimos con la parte de la curva pedagógica.
¿Ya tiene parciales o no? No eran de parciales, eran de cierre de corte. Bueno, entonces se supone que las fechas son las siguientes: primer corte, segundo corte, tercer corte. Entonces, la fecha para este sería 2 de septiembre, 3, 4, 5. La entrega de notas de ese primer corte es el 7 de septiembre, entonces a ustedes les correspondería el parcial el 5. Si ya tienen fecha y no pueden ese día, le dicen de una vez. Si de pronto, de aquí a que lleguemos allá, se les cruza, yo se los puedo mover hacia atrás, porque ya el 7 me toca entregar notas, ¿sí? Me avisan con tiempo, ojalá la semana anterior, a que se presenten, por favor. 5 de septiembre. La otra es para la semana del 12 de octubre, entonces para ustedes sería el 10 de octubre el parcial. Y el 21 de noviembre sería el examen. Entonces, lo que yo sugiero es lo siguiente. Yo sé si parcial hola. Bueno, entonces estos quizzes tendrían un valor del 30%, esto es el 70%. Lo mismo acá. Vamos a dejarlo así por ahora, lo trabajo, vamos mirando en el camino, que no lo tengo claro todavía. ¿Están de acuerdo? Sobre el tema de las condiciones. ¿Cómo entrarían ahí? ¿Cómo cambiarían? Usted comentaba que había condiciones. Sí. ¿Qué es el señor? O sea, trabajo. Solo que el trabajo. Lo que pasa es que para yo decirles si haga el trabajo, yo tengo que saber qué clínicas son las que están disponibles para que ustedes hagan eso, o si al virus reciben para que ustedes miren el caso, ¿sí? Porque la idea es esa, que ustedes busquen un caso clínico y los pongan acá al final, ¿sí? Pero como no lo tengo claro todavía, pues no les puedo decir, vayan para allá porque yo no sé si lo van a recibir. Me tocaría esperar a ver si de pronto me reciben allá. Si es así, entonces estos quizzes se reemplazarían por el trabajo que ustedes hagan. Si es así, todavía me toca... ¿Cómo? 30%. No, 60 para el parcial. 60, no, así, ¿no? No. Debería ser el 100 acá. 65, ahí está. 65. Pero de los parciales suyos, No, pues estos de aquí les toca leer mucho, bastante, sí les toca leer mucho. Y después netamente teórica. Lo único que yo les podría decir, como les digo, acá en el trabajo es ir buscando ese caso clínico. Como la calle. Que sea opcional. ¿Ustedes tienen contacto con diferentes sitios donde puedan hacer este tipo de cosas? En este momento.
Más o menos. Más o menos. Déjeme yo verifico. Acá hasta el 65. ¿Ya ustedes saben qué en octavo? Eso. 65 está ahí. ¿Sí, 65? Sí. Que los juicios valgan tanto también. Entonces, si están de acuerdo, me hacen un favor. Acuerdo pedagógico, infecciosas y coloca eso para que sus compañeros vean la parte de abajo. Que los juicios valgan tanto también. Yo ocuparía 70-30. Hablado del agente etiológico, que es fundamental para poder hacer el diagnóstico. Y además de eso, hay que mirar otro tipo de factores que se deben tener en cuenta, como lo es la forma de transmisión, como lo es también el estado inmune del animal. También hay que tener en cuenta cómo se transmite esa enfermedad, cómo se contagia y cuál es el mejor diagnóstico que se puede hacer y con qué prueba. Suelen llamar a la mejor prueba para la enfermedad, la más específica, la más precisa, La gold estándar. ¿Cierto? Esa prueba gold estándar es la que supuestamente es infalible y es sí o sí en la enfermedad, y si salió ahí es porque la tiene. Últimamente yo he visto y he escuchado también que hay mucha presencia de moquillo, ¿cierto? Pero también he escuchado que ese moquillo va de la mano con hemoparásitos. Y también he visto de una manera pues sorprendente para mí que últimamente el moquillo digamos que tiene una resolución más efectiva que antes, porque antes el perro con moquillo se moría, uno que otro vivía y quedaba medio pues tumbado, pero ahorita, según lo que yo he visto, cuando sale la prueba positiva, muchos perros con el tratamiento que le están haciendo salen adelante. Digamos que los tratan de una forma rápida porque se puede confundir con varias cosas. Entonces, en ese sentido, es importante que yo haga una buena exploración, que yo sepa los síntomas que puedo llegar a encontrar y con base en eso haga un buen diagnóstico. La prueba diagnóstica es muy importante en este tiempo porque oficialmente es lo que me está diciendo, el animalito tiene esta enfermedad, ¿cierto? Es lo que oficialmente me va a servir a mí a la hora de digamos que una disputa legal por una demanda que le colocan. Usted dice, vea, este es el diagnóstico que yo le hice todas las pruebas de laboratorio y aquí está la prueba para poder yo hacer ese tratamiento. Recuerden que ustedes no están trabajando ni con sillas, ni con pupitres, ni con muebles. Entonces uno no puede dar garantía. ¿Cómo? No puede dar garantía porque es que el perrito es un ser vivo, el gatito es un ser vivo, la vaca es un ser vivo. Y como es un ser vivo, pues hay muchos variables que influyen para su salud. Lo que usted sí puede garantizar es que el tratamiento que está haciendo es el adecuado, y puede garantizar también que lo va a hacer en las horas que toque, si toca con antibiótico, y puede garantizar que el tratamiento del paciente va a ser el correcto. De ahí para allá, hay que me garantice, usted no me dio garantía, el perro se murió. Pues el perrito es un pincher de 2 meses, tiene parvovirus, lleva 8 días, el dueño lo llevó a los 15 días, a los 10 días de la diarrea, y desafortunadamente le murió en el consultorio. Ay, yo lo demando porque mire que usted no sé qué. Muy difícil, ¿no? Entonces, a eso se le van a tener ustedes que enfrentar bastante, y ahorita con hay personas que son animalistas, pero son bastante fanáticas. Entonces eso hace que el problema sea grande más. Entonces ustedes tienen que estar muy seguros de lo que van a hacer y que tienen que hacer para eso, pues estudiar.
¿cierto? Saber a qué se están enfrentando. Ya vimos la parte del programa, el acuerdo pedagógico, las generalidades. Entonces, cuando hablamos nosotros de enfermedad, hablamos de una irregularidad que está causando un cierto comportamiento y unas ciertas manifestaciones en el animal, que se pueden deber a muchas causas. Se puede deber a un desarreglo metabólico, como cuáles son metabólicas, ¿Cómo cuáles? ¿verdad? Enfermedades metabólicas, Hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, diabetes. cetosis, acidosis, hígado graso. Entonces, el origen de la enfermedad va a ser diferente, pero la manifestación del animal se va a dar, quiere decir que algo está funcionando mal. Cuando son infecciosas, uno de cierta manera lo puede controlar con medicamentos atacando directamente al agente patógeno. Pero si el animalito o la persona o la producción no arregla el origen de la enfermedad, pues va a ser mucho más complicado. Por ejemplo, digamos que hay un hato con mastitis, el señor le coloca el antibiótico intramamario por 5 días, muy bien y todo, y vuelve y le da. Resulta que ustedes van a mirar y no hacen el protocolo de manejo de lavado de la urea a la hora de ordeñar. Después, ustedes pueden colocar el antibiótico mejor del mundo, pero si no tienen el cuidado de prevención y el cuidado para que eso no pase, pues no va a servir de mucho. Bueno, por otro lado, si hay un desequilibrio en el ambiente y presencia de patógenos, eso va a ser, digamos, que evitar para que se presente la enfermedad. Y es importante prevenir. ¿Cómo se previene? Con la alimentación, con el manejo y con unas buenas condiciones adecuadas para que los animales estén lo más confortables posibles, tanto en la parte de producción como en la parte de mascotas y también en la parte de equinos. No sabría cómo llamarlos, pero son mascotas, no son producción aquí en el país. Pero ellos también tienen, digamos que se enferman sobre todo en la parte metabólica. Pero yo creería que la mayor causa de enfermedad de esa parte metabólica y de que ellos estén de pronto con estereotipias es que están confinados en un espacio de 2x2, 3x3, siendo animales que están hechos para correr. Pero bueno, por otro lado, el sistema inmune del animal es muy importante. Ya vemos en nutrición de monogástricos que gran parte de ese sistema inmune está dentro de la parte intestinal y gástrica, y eso hace que si está bien alimentado, pues repercute directamente en la no presentación de enfermedades. Entonces es la mejor manera de prevenir, con una correcta alimentación. Entonces, cuando la enfermedad ocurre es porque hay 3 factores alterados al tiempo, lo que es un huésped susceptible o que se presenta, un ambiente óptimo para esto y un agente epidemiológico patógeno que se está desarrollando allí. Esta criada de la enfermedad, digamos que es lo que yo debo tener en cuenta a la hora de tratar al paciente. Ahorita a nivel humano, a nivel veterinario también, se está haciendo un tratamiento holístico. ¿Saben qué es holístico? Holístico quiere decir que tiene varios puntos de vista. Entonces tiene en cuenta la parte social en el humano, tiene en cuenta la parte, digamos que económica, tiene en cuenta la parte de sanidad, tiene en cuenta la parte de manejo, tiene en cuenta la parte, digamos que de costumbres, de dónde está el tipo de enfermedad que se presenta. ¿Qué agentes etiológicos vamos a encontrar acá que pueden llegar a producir enfermedad y de las cuales vamos a hablar aquí en la parte de enfermedades infecciosas? Entonces encontramos bacterias con todos sus exponentes, bacilos, cocos, bacterias con esporas, bacterias con cápsula, estafilococos, streptococos, etc. A nivel de los virus también vamos a encontrar una variedad bastante grande, ya ustedes deben haberlo visto en microbiología. Y la parte de los hongos, que es de pronto menos cantidad de hongos productores de enfermedad, pero tratar el hongo en cualquiera de sus expresiones es mucho más largo que tratar una enfermedad bacteriana, por ejemplo. Digamos que hay un perrito con hongos en piel, el tratamiento puede durar perfectamente un mes o más, de 20 días en adelante. Yo no puedo esperar que al otro día ya esté bien. No, de pronto a nivel de la bacteria sí se ve más rápido como el proceso de sanación, pero en el hongo es más complicadito. Vamos a encontrar también enfermedades producidas por viroides, que por lo general se caracterizan por ser microorganismos que afectan directamente a las plantas.
y los virus ya están relacionados con la enfermedad producida en animales. Aquí nos faltan los priones. Como les decía, son cadenas de proteína infectantes que no se conoce mucho cómo es el proceso para llegar a infectar y son raras en la aparición de la enfermedad. Bueno, aquí tenemos entonces unas características del agente etiológico que nos va a permitir también saber cómo tratarlo y qué tanto puede durar la enfermedad. Entonces, si estamos hablando de la duración de la enfermedad, puede llegar a ser crónica, puede llegar a ser aguda. Cuando hablamos de crónica es porque dura mucho tiempo, cuando es aguda o subaguda es porque dura un periodo de tiempo muy corto. Casi siempre cuando la enfermedad dura un periodo de tiempo corto, es mucho más virulenta, afecta mucho más al animal, como es el caso de los clostridium que habíamos hablado ahorita. ¿Qué clostridium recuerdan ustedes, muchachos? ¿Cómo, profe? ¿Qué clostridium recuerdan? Los más relevantes en este caso son, por ejemplo, el Clostridium tetani. El Clostridium tetani produce el tétano, eso nos da a nosotros también, ¿no? Y nos da solamente porque se contagia una herida y esta se desarrolla bien en medios que son poco oxigenados, entonces el músculo es perfecto, por lo tanto allí se va a alojar y hace el ciclo de la enfermedad y lo que hace es que produce una contracción bastante fuerte, rígida, que le llaman también caballo de madera y sonrisa sardónica porque el animal queda cuando estuviera ardiendo. Esa bacteria o esa enfermedad se la puede llevar perfectamente 24 horas, 38 a 48 horas si no se trata rápidamente. Entonces, en este momento a nivel humano existe vacuna para el tétano, pero también existe otra cosa que es el suero para controlarla, pero ya cuando yo me di cuenta que tengo la enfermedad. Por eso cuando ustedes se cortan o llegan cortados, incluso la persona que va a estar en parto llega, no está dando en contacto con el campo, lo primero que le colocan la vacuna contra el tétano, porque sí, el toxoide ya el tratamiento un poquito más largo. El otro es el Clostridium botulinum. Ese Clostridium botulinum es parecido al tétano, pero produce una parálisis flácida. Parálisis flácida es que ni siquiera tiene tonos musculares como si fuera trapo, ¿no? Y esos dos producen toxinas y el Clostridium botulinum produce una toxina botulínica. Y esa toxina botulínica es la que utilizan para hacer los tratamientos de botox. Entonces lo que hacen es que colocan acá y claro, el músculo queda totalmente flácido, bueno, parálisis flácida, ¿cierto? Por eso la gente que tiene de pronto muchos tratamientos de eso se ve casi inexpresiva porque pues está todo paralizado flácidamente. Y allí hay otros grupos de esos Clostridium que producen gangrena. ¿Qué es gangrena, muchachos? O sea, después de la muerte no es tanto después de la muerte, puede producir muerte de ese Clostridium. Lo que del hace es que tejido. hace una necrosis a nivel muscular, produce gas, es característico de eso, y se lo lleva 24 48 horas ya. Esos animales por lo general se entierran, no se pueden abrir, porque donde se abran, como se difuminan por esporas, entonces se amplía más el contagio de ellos. Bueno, entonces tenemos estas características, como les estaba diciendo, una de ellas es la patogenicidad, la otra de ellas es la infectividad, la otra es la virulencia y la otra el poder antigénico. Bueno, hay todos tres. La patogenicidad es la capacidad de inducir por sí sola enfermedad o siendo oportunistas. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el hecho de la presencia del patógeno en el animal ya induce la enfermedad. El caso, por ejemplo, de la tuberculosis. La tuberculosis, les decía, ya no puede durar mucho tiempo en expresarse, es muy contagiosa, sí, pero puede durar mucho tiempo en expresarse a la hora de producir signos, y los signos son bastante fuertes a nivel sobre todo respiratorio. Y lo otro característico de esa tuberculosis es que prácticamente es envuelta como por calcio, por depósitos de calcio. Por eso cuando uno va a revisar un animal así, va a encontrar pequeños gránulos de calcio, sobre todo como en la parte del cerebro. En cuanto a la infectividad, quiere decir o se relaciona con la cantidad mínima de patógenos que yo necesito para inducir la enfermedad, ¿sí?
No quiere decir que solamente ya con eso contagió, sino que necesita una cantidad específica o mínima para poder producir enfermedad, y también depende mucho del estado de defensa del animal. Por ejemplo, hay bacterias que habitan normalmente en el tracto digestivo, en la parte de la piel, pero cuando el animal está muy, digamos que muy bajo de defensas, algunas bacterias pueden llegar a volverse patógenas para él, ¿cierto? Entonces eso hace que el número de bacterias sea importante a la hora de diagnosticar la enfermedad. En cuanto a la virulencia, es la gravedad de la enfermedad con la importancia que pueden tener cuadros clínicos o subclínicos. Cuando hablamos de cuadros clínicos es porque hay presencia de síntomas, yo lo veo, lo observo, lo palpo. Cuando hablo de subclínico es que está la enfermedad allí, pero no se nota. Entonces, ese término se utiliza mucho, sobre todo en mastitis bovina. Según lo que acabamos de decir, ¿qué será una mastitis subclínica? ¿Cuál? Entonces, eso se detecta precisamente es con la coagulación de la leche, pero la vaca no tiene inflamado nada, no le sale sangre, le da bien la leche al ternero y uno se da cuenta porque no hizo la prueba. Entonces, ese tipo de cosas deben ser rutinarias en una producción para que no le coja ventaja de esas enfermedades, que son de tanta importancia económica. Por otro lado, tenemos el poder antigénico de inmunogenicidad, que es la capacidad de ese microorganismo para poder generar una gran respuesta inmune o respuestas inmunes exageradas, ¿sí? Hay otros que no van a representar ese tipo de inmunogenicidad, pero van a estar allí presentes, como el caso de la tuberculosis, como les digo, porque puede durar mucho tiempo sin presentarse dentro del organismo animal de la persona. Otras características de la gente que podemos encontrar, como son la letalidad, pues básicamente son bacterias o microorganismos que producen enfermedad, donde se sabe que el animal se puede llegar a morir. El caso de los Clostridium tiene una letalidad bastante alta, porque si yo no me doy cuenta, en las primeras 24 horas ya nada que hacer. Por otro lado, tenemos otra característica, que es la mutación, que es la velocidad de cambio genético del microorganismo, que es lo que les decía, que es lo que pasa con los virus de la influenza, paraminoides y coronavirus, que ellos, no hay, digamos, una vacuna que yo me coloqué cuando chiquita y me sirvo para toda la vida, porque ellos mutan bastante rápido. Ustedes se colocaron la vacuna del coronavirus, de la gripa también, de la influenza. Cuando yo me la puse en mí, tuve el efecto contrario. Yo casi nunca me enfermaba. Yo cuando me puse esa vacuna de la influenza, porque me obligaron, mentiras, era requisito para que yo me fuera para Guayaquil. Entonces, esa vacuna lo que generó en mí es que a mí cuando me dan gripas, me dan muy fuertes y son muy duraderas. No sé si tengo que ver, pero eso fue desde que me colocaron esa vacuna. Ahorita estamos supuestamente en una epidemia podría decirse, una alerta roja de fiebre amarilla. Sí, fiebre amarilla. Epidemia, ¿cierto? Cuando yo estudié fiebre amarilla, eso era una enfermedad por allá de la selva tropical, por allá, es transmitida por un mosquito. Lo mismo el dengue es transmitido por un mosquito, y ahora la cantidad de gente que está enferma de eso es bastante. Pero lo más raro de todo es que a la gente le da, bueno, uno no se da cuenta, ¿no? Pero no le relaciona con la picadura de un mosquito ni nada. Bueno, en fin. En los animales, enfermedades así por ese estilo, nuevas, no hay muchas, realmente no hay muchas. De pronto no se han descubierto, pero pues no han sido de pronto, digamos que muy frecuentes, entonces no hay muchas. Las que habían hace 20 años, 30 años, todavía existen, y creo que algunas han vuelto. Lo que es la viruela, en humanos antes de la viruela, es una enfermedad que reemergente le llaman, porque existió, se controló un tiempo, pero ahorita volvió otra vez a aparecer. La causa, no se sabe, eso dice. Por otro lado tenemos la estabilidad, que es la capacidad de sobrevivir en el ambiente con implicaciones medidas por limpieza y infección. Esta estabilidad es muy importante en virus, por ejemplo, el del moquillo. El del moquillo es un virus bastante difícil de controlar en un ambiente que ha sido contaminado.
Por lo general, para hacer limpieza, puede controlar con límpido, puede controlar con productos iodóforos, puede controlar con amoniacales, pero este virus en particular del moquillo es muy difícil que yo lo erradique de un sitio. Por eso, algunas veces recomiendan que si yo tengo un perro aquí con moquillo, evite traer una mascota pequeña, joven, recién nacida, antes de 1 año o 2 años. No sé si ya haya cambiado. Pero bueno. Entonces, estas características van a ser muy importantes a la hora de hacer el tratamiento, y la velocidad del tratamiento también es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo conocer rápidamente que el animal está enfermo. Y para poder conocer que está enfermo, yo debo saber cómo es su comportamiento normal. Y para eso debo saber fisiología, y para eso debo saber semiología, y para poder saber las características diferentes, pues debo conocer las posibles enfermedades que puedo llegar a encontrar. Por otro lado, a nivel del huésped, que hace parte pues, de esa actividad de la enfermedad, podemos encontrar que puede llegar a tener enfermedades por varias causas. Una de ellas por agentes infecciosos, por agentes parasitarios, por cuestiones metabólicas, por infección de heridas previas, ¿cierto? Por eso es tan importante a la hora de hacer la cirugía, hacer un buen protocolo de antibiótico para evitar la infección de la herida. Por lo general, pues todos los seres vivos son considerados huéspedes susceptibles, y ya depende del microorganismo que lo estás echando, pues pase a aparecer la enfermedad o no. Podemos encontrar también que el momento de la infección va a depender mucho de la defensa y la resistencia que tenga este huésped, y que pueda llegar a superar o tolerar la enfermedad. Por ejemplo, ¿a ustedes ya les dio varicela? Yo tampoco. A mí no. Pero yo cuando estaba en la universidad, yo tenía 3 primitas chiquitas que yo las saludaba de pico, las llevaba, las traía. Todos tuvieron varicela en la casa, así como el chavo. Todos tuvieron varicela en la casa, menos yo no tuve. Pero curiosamente, yo me fui para la universidad y a los 3 días, 1 semana, le dio varicela a un compañero mío. O sea, pues, probablemente yo era una portadora asintomática, ¿cierto? Pero a mí nunca me dio. O sea, la verdad que le dio a mi hija, a mi esposo hace unos 6 años, a mí no me dio. Pero bueno, son cosas de ya individuales de cada huésped. Bueno, esta susceptibilidad de la presencia de la enfermedad va a depender de varios factores. Perdón. Bueno, entonces la susceptibilidad del huésped va a depender inicialmente de la parte genética. Hay veces que hay razas más predispuestas a enfermedades que otras. Por ejemplo, en la parte de ganado criollo colombiano hay una raza en particular que es la blanco orejinegro con que no le da brucela ni aftosa. Son unas características muy buenas, porque imagínense, no hay que vacunarlas, no hay que tratarlas. Esa característica es deseable en una producción que no dé ese tipo de enfermedades. Pero hay otras que son más susceptibles. Por ejemplo, los perritos de piel blanca son susceptibles a problemas de piel, casi siempre. Otra cosa importante es el género del huésped. Si es macho o hembra, puede llegar a ser diferente digamos que la enfermedad. También es importante la inmunidad, señor. Pero esto es cosa para decir macho. No. Ah, perdón, pues para macho. No, porque por ejemplo si es hembra o macho, entonces la presentación del síntoma va a ser diferente, ¿sí? Va a estar relacionado, pero va a ser un poquito diferente. La inmunidad del individuo, pues ya dijimos que depende específicamente de la alimentación, del ambiente que habite, el ambiente que se le dé. La parte nutricional, que es muy importante acá para poder alimentar al animal, para que su sistema de defensa esté fuerte y para que pueda tolerar diferentes tipos de bacterias en su tránsito de enfermedad. El estado mental tiene que ver directamente con el bienestar del animal.
Para que haya bienestar, pues yo debo tenerle buenas condiciones de manejo, lo que hemos hablado ahorita, ¿cierto? Si es un animal deprimido, que la gente se fue la que lo cuidaba, que lo abandonaron en la calle, pues va a ser un animal que fácilmente se va a enfermar. Por lo general, esa manifestación en perros casi siempre es sarna o enfermedades de piel, casi siempre. Y por otro lado, los hábitos son importantes también de higiene que se deban tener con ellos mismos y pues con sus alimentos. Entonces, para que la enfermedad se presente debe haber una vía de transmisión. Ustedes veían allá en parasitología que prácticamente la vía de elección era la oral, ¿cierto? Por contaminación con materia fecal casi siempre, uno que otro que se iba por torrentes sanguíneos, se ubicaba por allá a nivel del tronco, a nivel de aquí abdominal, o si no a nivel pulmonar, pero después casi siempre todo se transmitía por vía orofecal o contaminaciones fecales en la alimentación. Aquí vamos a encontrar unas vías de transmisión pues variadas, entre esas encontramos la vía respiratoria, que por lo general se contamina por la vía nasal, solamente con el hecho de respirar, y también con el hecho de estar presente a la hora de otro animal cerca, con secreciones o con estornudos. La vía oral digestiva se contamina directamente por el consumo de alimento contaminado, sea el que sea la contaminación fecal u otro tipo de bacterias, pero casi siempre la contaminación fecal es la más grave y por eso es importante que el agua de bebida de los animales y de nosotros esté libre de coliformes fecales. Debe tener 0% de coliformes fecales y ojalá 0% de coliformes totales. Está la vía urinaria, la vía de la piel. A nivel de la piel tenemos todo lo que son parásitos como los ácaros, aquí en este caso tenemos los hongos, hay una que otra enfermedad bacteriana como los estafilococos áureos que pueden llegar a ocasionar problemas de piel, sobre todo como piodermas y cosas así, pero como les digo no es una enfermedad específica porque les pueden causar enfermedad de cualquier órgano. Otra vía de entrada puede ser la mucosa a nivel oral, a nivel rectal, a nivel reproductiva, a nivel nasal. Otra puede llegar a ser entre mamá e hijo, que puede llegar a ser vertical o horizontal. La vertical casi siempre es transmitida de la mamá al hijo en la parte placentaria. Y otra forma en que se transmiten las enfermedades infecciosas es por fómites y vectores. Ya ustedes saben qué son vectores. ¿Qué son vectores? En el caso de, El el mosquito, transporta el vector, el- que no lo sufren, no evoluciona la enfermedad, Sí, lo que la solo Solamente la llevan. Por lo general, artrópodos. Entonces acá vamos a encontrar también una gran cantidad de enfermedades transmitidas por vectores y cuando hablamos de fómites, ¿qué serán fómites? Eso, mesas. las mesas. Un objeto que sirva como reservorio. Todo. Esos fómites son muy controlados a nivel de la producción pecuaria, sobre todo lo que son producción avícola y porcícola, porque cuando ustedes van allá, si es que los dejan entrar, se tienen que bañar y se tiene que cambiar la ropa y con la que usted llegó no puede entrar al galpón, a los galpones. Y la visita tiene que ser guiada desde los pequeñitos hasta los grandes para no transmitir la enfermedad de los grandes a los chiquiticos, ¿sí? Entonces, esas vías de bioseguridad o esos manejos de bioseguridad van muy relacionados con estas enfermedades de fómites y vectores. A nivel general, aquí en la parte infecciosa, digamos que la más representativa es la anemia infecciosa, ¿cierto? Se transmite por un vector. Y las enfermedades producidas por la picadura de la garrapata, el anaplasma pues es un protozoo con la liquia, si se considera, bueno, no lo consideran bacterias, lo consideran parásito, pero esa liquia es tratada con antibiótico, ¿no? Con doxiciclina. Otra cosa que importante, yo les decía ahorita que la leptospira es una enfermedad que se transmite por piel intacta. ¿Sí? Al transmitirse por piel intacta, pues no necesita una herida ni nada, sino que simplemente entra porque es una espiroqueta. Y esa nos contagia a todos, eso son útiles, hay que tenerla en cuenta también. Bueno,
factor importante como el medio ambiente, en este caso para nosotros la parte pecuaria sobre todo, digamos que esa transición entre lluvias y sequía es una transición propicia para que aumenten cierta cantidad de enfermedades y aumenten también ciertos ectoparásitos como las garrapatas, aumenten las moscas, aumenten los mosquitos, aumenten los zancudos, y eso hace pues que pues como hay enfermedades transmitidas por vectores, también van a aumentar la cantidad de enfermedades presentadas. Entonces esta parte geográfica y climatológica va a ser muy importante a la hora de la presencia de enfermedades. Por eso es que cuando hay charcos, cuando hay inundaciones, hay mucho más presencia de estas enfermedades transmitidas por mosquitos, porque ustedes saben que ellos utilizan esa agua estancada como medio de reproducción. Otro factor relacionado con la parte del medio ambiente son las condiciones biológicas que tienen que ver con la flora y fauna desarrollada en ese sitio en particular. Lo que les decía ahorita, antes se hablaba de la fiebre amarilla, eso era por allá en el Amazonas, por allá en el Chocó, ahorita estamos aquí en la alerta roja, y eso tan húmedo, ¿no? Es bien húmedo, ¿cierto que sí? Muy húmedo, que llueve bastantísimo. Bueno, y otra parte a nivel social es la cantidad de individuos que cohabitan con ese huésped o que viven con él constantemente, llámese producción, llámese criadero, llámese la mascota de la casa, y la manera también como de relacionarse entre ellos. Entonces a la hora de confluir todos esos factores que habíamos hablado ahorita, pues se produce la enfermedad y eso va a producir una serie de síntomas. Cuando yo estudié eran síntomas, ahorita son síntomas y signos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Porque algunas personas no tienen síntomas, otros tienen. ¿Qué son esos? ¿Síntomas o signos? Síntomas. Sí. Por lo general los signos se pueden medir. Cuando usted corrobora ese síntoma de signo, usted dice, ay, está caliente, tiene fiebre, entonces usted dice, sí, el termómetro tal, sí, tiene 39, tiene 40, sí. El signo es que tiene alta temperatura, porque verás que la fiebre va también con deshidratación, con malestar abdominal y otras cosas. Yo me puse a leer también eso porque no, cuando estudié pues eran síntomas y punto, y ya se pare de contar. Y había síntomas patognomónicos, ya no hay eso. El síntoma patognomónico, Que son únicos de la enfermedad. sí, son únicos de la enfermedad. Yo no lo he vuelto a escuchar. ¿Sí lo saben? Sí, ¿Cuál? sí hay. ¿Cuál? Pero sí, Bueno, sí, yo me acuerdo ahorita de uno que es la parvovirosis porcina, creo que es la momificación de los hijitos en el útero, se momifica. Que sea patognomónica, creo que es patognomónica. Habían hablado de otra, era que es la saliva a nivel, la producción de saliva bastante a nivel de la rabia. Pero yo la puedo estar confundiendo con un objeto extraño, O el con cólico en intoxicaciones equino. perforados. ¿Cuál? El cólico en equino. Patognomónico. No. ¿No? Pues es No, propio de la cólico puede dar. El No, cólico, patognomónico es signo de una enfermedad. La herniquia produce exactamente este signo o este síntoma. Es propio de una enfermedad. Sí, que nadie más lo tenga, solamente eso, ¿sí? En ese caso que usted menciona, digamos que el cólico es inespecífico, porque incluso cuando se dio la palabra cólico se refería al dolor del colon, ¿sí? Pero después se fue transformando en cólico, pues que es directamente del colon o inespecífico, que era de cualquier órgano visceral, ¿sí? Como al doler un órgano visceral se irradia tanto, es difícil saber dónde está el dolor, incluso para nosotros. Hay gente que dice, no, yo tengo apendicitis y me dolía aquí, o me dolía aquí, o me dolía aquí. No, yo tenía, no sé, cálculos en la vejiga y me dolía aquí. No, yo tenía cálculos renales y me dolía aquí y aquí. Me dio un infarto y me dolía aquí. Entonces es inespecífico. El patognomónico es propio de esa enfermedad. Yo el término no lo he vuelto a escuchar. El de la parvovirosis creo que es patognomónico, pero no lo he vuelto a escuchar. Lo otro es que hay enfermedades muy parecidas. Por ejemplo, hay una que se llama aftosa, que es de declaración obligatoria y que pues tiene que eliminar el animal. Y otra que se llama estomatitis vesicular.
usted las ve y es igualita, el síntoma es igualito, las aftas son igualitas, todo es igualito, solamente hay una diferencia, el agente causal. Si es aftosa, se va. Si es estomatitis vesicular, se cae el tratamiento. ¿Cuál es la diferencia? La estomatitis vesicular se presenta en animales de pezuña completa también, o sea que se puede presentar en equinos, en las vacas también. En cambio, la aftosa es específica de animales con pezuña en vida. La única diferencia. Y el virus, obviamente. Tan raro eso. Entonces, para eso, pues toca hacer pruebas para poder decir, porque yo descartar un animal, eso es costoso. Entonces, toca saber bien de qué estoy hablando. Y por eso es tan importante las pruebas diagnósticas para poder uno estar seguro. Está bien. Esto, los veterinarios generalmente para diferenciar el asco también directamente en el caso de la aftosa, hablando del caso. Sí, pero por ejemplo, a un caballo no le da aftosa, le da estomatitis vesicular, pero son muy parecidas las dos. Ahora, por ejemplo, los hongos. Los hongos se manifiestan con una presentación redondeada, ¿cierto? En nosotros también. Vaya, lo importante es averiguar cuál es. Pero el resto de la presentación es exactamente la misma y el tratamiento para hongos tiene 1, 2, 3 medicamentos máximo y con eso es que se trata. Pero por lo general también se coadyuva con la mejora de la alimentación y la adición de vitaminas para poder mejorar la defensa inmunitaria. Pues parece el tema de los parásitos, ¿no? La forma de presentación del parásito. Inclusive se encuentra en IDS o ya cuenta en etapa 1. Ah, bueno, sí, porque pues yo pensé que era que la alopecia redonda, No. Sí, no, ya. Sí, en parásitos también hay muchas especies, pero ustedes lo pueden tratar a muchas especies con un solo, o 2, o 3, o bueno, depende de lo que ustedes vayan a hacer. Ya si hay uno que está pues exagerado, por ejemplo el xilostoma, que está produciendo diarrea con sangre, que está produciendo una infección secundaria, pues ya toca tratarlo al parásito y a la infección que está generando también. Bueno, entonces, antes, es otra cosa, ¿no? Antes decían, por ejemplo, la pulga solamente está en clima frío y la garrapata, aquí ahorita no. Sobre todo la pulga. La garrapata no tanto, pero la pulga sí en cualquier parte. Bueno, entonces, ya aquí entramos a otro concepto que es la cadena epidemiológica, que básicamente es la interacción entre esos 3 factores que hemos mencionado ahorita, el huésped, el medio ambiente y el agente etiológico, y la presentación de la enfermedad como tal. Y esta cadena epidemiológica nos permite conocer los elementos que dan para intervenir a nivel de esta enfermedad. Entonces miren todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de, digamos, de conocer una enfermedad. En este caso el agente etiológico, las características del agente etiológico, todo lo que tiene con la vía de transmisión, los síntomas y signos, el tratamiento, el diagnóstico primero, el tratamiento, control y prevención. Aquí falta una cosa muy importante, que es la parte de la fisiopatogenia de la enfermedad, que es el proceso que cursa desde que entra, produce enfermedad, hasta que muere o sale, ¿cierto? Que eso va a ser muy relevante a la hora de presentarse los síntomas, porque por ejemplo, casi siempre los virus lo primero que hacen son atacar ganglios para poder reproducirse. Entonces cuando ataca ganglios, casi siempre hay dolor donde está el ganglio atacado y casi siempre hay fiebre. Entonces la fiebre es un sistema de defensa del cuerpo elevando la temperatura para que acabar con el microorganismo. Lo mismo lo que es la diarrea, la tos y el estornudo. Todos son en su momento formas de defensa. Ya cuando esto es exagerado y ya es incontrolable, ya toca empezar a tratarlo porque va a afectar al animal. Entonces, por ejemplo, lo que es la diarrea y el vómito van a ser sistemas de defensa para controlar agentes que estén a nivel intestinal y gástrico para poderlos expulsar rápidamente. La tos también va a hacer que con esa fuerza se expulse lo que está ocasionando daño, pero esa tos cuando se vuelve muy fuerte y vuelve, digamos que produce dolor y puede desgarrar, puede salir sangre, eso hace que ya el animal o la persona no esté, digamos que en condiciones de hacerle resistencia, entonces hay que tratarla. Entonces, cuando ustedes van a hablar de enfermedades infecciosas, tienen que incluir todo lo que hemos acabado de hablar ahorita,
sobre todo la parte fisiopatogénica de la enfermedad, porque ustedes ahí pueden relacionar cómo va el microorganismo por todo el cuerpo mientras que produce síntomas característicos, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a encontrar varios eslabones de la cadena epidemiológica. Digamos que es como la ruta de entrada que puede llegar a ver el animal en cuanto a dónde se puede encontrar y cómo se puede adquirir. Entonces, el agente infeccioso va a ser el mismo agente etiológico o el causante de la enfermedad. El reservorio como tal es el sitio o animal donde los agentes van, el agente etiológico va a estar en más cantidad y se multiplican y puede llegar a ser un foco de contaminación. El caso de la leishmania. La leishmania se considera una enfermedad selvática, por allá de los soldaditos, de las personas que están armadas ilegalmente. Pero resulta que si ustedes no lo sabían, Neiva y Rivera son endémicas. ¿Qué es endémica? Que aquí se da. Entonces, esa enfermedad tiene como característica que tiene una lesión de piel pues bastante fuerte, ¿no? No es tan grande, no es tan, digamos que lo mató, pero sí, bueno, depende porque si se lo puede matar. Por lo general son llagas que no se curan en piel, casi siempre. Oficialmente a nivel de la Ministerio de Salud hay un tratamiento para las personas. Para las personas van allá, sobre todo los soldados. Si no son soldados, es muy difícil que lo traten, ojalá lo traten, pero es muy difícil porque es como exclusivo de ellos y no les gusta darlo así porque van para los señores ilegales que están armados. Entonces, aquí pues Secretaría de Salud ha venido a dar varias charlas, entre ellas una vez vino una señora y me decía que estamos ahí para lo que yo les había dicho. Y entonces ella decía que no, que la forma de tratar la leishmania en los perritos era pues un sanitario. ¿Sí? Entonces le decía a Palomino que el medicamento se utilizaba para tratar la leishmania. Le decía tal. Y le decía, no, pero es que el perro también tolera esos. Sí, pero ¿qué es? Ese es el protocolo que hay. Entonces decía Palomino, no, pero entonces como si yo le dijera a mi abuelita con leishmania, no, abuelita, chao, yo me voy porque usted me la contagia, entonces me voy y que muera. Entonces la señora se reía porque decía que no fuera tan exagerada, que si no era. Entonces se llega a la conclusión que aquí en Colombia desafortunadamente esa enfermedad en los perros no se trata. Oficialmente se deben eliminar. Y como se deben eliminar, entonces la gente le da mucho miedo hacer la prueba porque si le sale positiva se lo llevan. Sí, digamos que se lo llevan, definitivamente. Entonces, en países como Brasil existe vacuna, existe tratamiento natural, existe tratamiento costoso, claro, pero existe. Aquí no, aquí es. Entonces acá dicen, el motivo por el cual hacer eso es que dicen que es que el perro es el reservorio de la leishmania, entonces para evitar más contagios en niños sobre todo, lo sacan. Eso es lo que dicen ellos. Pero entonces el reservorio también puede ser el soldado, puede ser el señor que tiene armas ilegalmente. Fusil sanitario también. También reservorio. Claro, entonces matémonos a todos porque... Entonces no, entonces la excusa es esa. El perro es el reservorio de la leishmania, por lo tanto hay que sacrificar. Eso es lo que dicen acá en Colombia. Entonces les quería dar el ejemplo de que era un reservorio, ¿no? Donde se multiplican los agentes etiológicos y son fácilmente contagiantes a otros individuos. Por otro lado tenemos la puerta de salida del agente infeccioso del reservorio, que por lo general es como se contamina. Entonces si sale por las heces va a ser por la parte fecal, si sale por la boca o por la nariz con forma de estornudo se va a contagiar de esa misma forma, y la forma de contagiarse van a ser gotitas, así le llaman, gotitas y aerosoles. Por esa razón cuando hubo la pandemia del coronavirus, inicialmente la gente salía, ojalá, envuelta en plástico, ¿no? O sea, la primera vez era con guantes, con gorro, con todo, porque no sabía cómo se contagiaba. Después se dieron cuenta que se contagiaba por gotitas y aerosoles, pero esas gotitas y aerosoles alcanzaban hasta 2 metros de distancia, o 1,5, 1 metro, entonces por eso exigían que la gente estuviera lejos. Esa fue la razón
digamos que de tratar esta enfermedad de esa manera. Ahora, el coronavirus se suponía que tenía una vacuna. ¿Ustedes leyeron alguna vez que tenía? Yo sí. Yo soy una paciente muy cansona, mucho. Entonces yo leí que tenía, y pues por lo general el virus tiene la patica del yo no sé qué, la cápsula del yo no me acuerdo, el ADN del no sé qué, el ARN no sé qué. Esta decía ARN recombinante, no decía nada más. Yo lo leí. La de Pfizer tuviera que me colocaron a mí obligada, perdón, porque era un protocolo. No decía nada de coronavirus, decía ARN recombinante. No decía nada más. Entonces se supone que eso salvó muchas vidas y que pues ya pasamos. Ahorita estamos en epidemia de dengue y fiebre amarilla. Me sorprende mucho a mí que estemos ¿en qué? En alerta roja de fiebre amarilla aquí en Neiva. O sea, le digo, no, sí es que está lloviendo, entonces claro, pues está lloviendo, claro, sí. Pero bueno, pues si lo dicen será por algo, ¿no? Pero es extraño que una enfermedad migre de esa manera porque era un sitio selvático húmedo, que esto es muy seco. Pero bueno, sigamos. Bueno, otro eslabón aquí de la cadena epidemiológica es la vía de transmisión, que puede ser directa o indirecta. Por lo general con el contacto directo, sea por estornudo o besos, contacto físico, y el otro se necesita un intermediario como los insectos y el agua. Por lo general ahí también están todas las enfermedades que sean de origen alimentario. Las enfermedades que son de origen alimentario, ustedes lo van a ver ya en salud pública, esas enfermedades son, digamos que transmitidas netamente por la mala higiene del alimento, contaminación de materia fecal con el alimento. Como la bacteria esta que está en los vegetales como no está bien. Salmonella. Coli. Coli, algo, Escherichia coli. La Escherichia coli es propia de la materia fecal de cualquier animal. Entonces calcule dónde viene la contaminación. Y eso se da, bueno, antes decían que los parásitos lo transmitía la carne de cerdo y se dieron cuenta que en las verduras mal manejadas también se da. Bueno, en la puerta de entrada del agente infeccioso al huésped es por donde ingresa. Como les decía ahorita, puede ser la boca, puede ser mucosa, puede ser piel intacta, puede ser una herida, puede ser, digamos que cuando hay la contaminación con Clostridium, se necesita una herida profunda que llegue al músculo para que se aloje allí y como no hay oxígeno, se va a reproducir. Yo alguna vez tuve la oportunidad de atender una perrita que primero la llevaron porque le dieron una chetazo acá. Y estaba bien, se le quitaron los puntos y todo, y luego volvieron y tenía la patica engangrenada. Entonces, ¿cómo se da uno cuenta? Por el olor, primero, el olor, y luego uno le palpa el músculo y le crepita como si no estuviera. ¿Y cuántos lugares me No, el crepitar es como que está crocante. Como las papas. Está crocante, pero dentro del músculo es una fractura. Era el músculo, eso quería decir que habían allí, pues, aire, ¿no? Sí, producción de gas allá adentro. Entonces a la perrita tocó eutanasiarla porque ya no podía caminar y ya se le estaban cruzando todas las patitas. Ese tipo de casos se presenta mucho en el campo, entonces uno no se da cuenta porque la mayoría de veces lo que hacen es sacar los animalitos ya, pero no avisan, entonces no son muy comunes, no porque no se presenten, sino porque la gente no se da cuenta o no alcanza a avisar. Bueno, por otro lado tenemos al huésped como tal, si es susceptible por raza, por edad, por género, entonces eso hace pues que se presente una fácil enfermedad. Por ejemplo, en los casos de parvovirosis, casi nunca, no le da a los adultos, le da a los perritos recién nacidos. Ataca intestino, porque es que resulta que el virus tiene predilección por células en crecimiento. ¿Cuáles están creciendo? Cambiándose todos los días, intestino. ¿Y cuáles otras? Corazón. Entonces también ataca pericardio. Entonces por eso no vamos a encontrar parvovirosis, pues sería muy raro en un adulto. Antes se decía que el moquillo le daba hasta el año y medio o al año del animal, del perrito. Ya no. Ya usted ve un perrito viejito también con así. Entonces, esa edad, a eso es lo que yo me refería ahorita con la presentación de la enfermedad según el género, la edad o la raza también.
Hay una enfermedad que no es infecciosa, pero que es, digamos que, típica de los pastores alemanes, que es la displasia de cadera. Es propia de la raza. Entre más pura, más fuerte, ¿no? A pesar de que no es infecciosa, el que compra un pastor alemán debe saber O sea, tiene. que el perrito al final de sus días va a estar Bueno, eso se manipulado. pasa con los médicos para intentar reducir esas ¿Qué cosa? Se cruzan pastores alemanes con pastores belgas para intentar reducir el tema de la inflación. No se reduce mucho, pero No, y ahorita lo que están diciendo en general es que perritos de talla grande casi todos tienen eso, casi todos, pero el pastor alemán sí o sí lo va a presentar. Bueno, acá también hay algunas enfermedades, sobre todo las que atacan piel en ganado, que puede llegar a ser más susceptible los animales de piel blanca que los de piel oscura, ¿sí? Para picar insectos, para presencia de fotosensibilización y otros. Por lo general las razas criollas son mucho más fuertes en este tipo de cosas. Ustedes ven que los perritos, cuando usted rescata un perrito en la calle, casi después de que lo rescata, casi no se enferman. El perrito criollo se enferma menos que el perrito puro, casi siempre. Casi siempre, no es una ley, pero es casi siempre así. Entonces, todos estos factores que hemos nombrado ahorita son necesarios para que haya una enfermedad y que ustedes sepan información para que sepan a qué se están enfrentando. A veces se parecen mucho, o incluso sale el tiempo positivo parvovirus con moquillo, porque se le presenta en su forma digestiva el moquillo, más parvovirus, pues ahí tiene, ¿no? ¿cuál se trataría el moquillo? Por gravedad. Por gravedad, Parvo. la diarrea con sangre. Ok. La diarrea, o sea, toca hacerlo al tiempo, pero lo que primero toca hacer con ese animalito es hidratarlo y controlar la diarrea. No quiere decir que se va a tratar de un moquillo. Me imagino que le va a tocar el tiempo porque eso no tiene mucho tiempo de espera. Pero sí es importante tratar lo que está quedando más al paciente, que es la deshidratación y probablemente la baja de defensas. Aunque ahorita yo he visto un protocolo de moquillo hace poco y son varios medicamentos, entre ellos interferón, entre ellos virales, antivirales, vitamina B, antibiótico también, y es un tratamiento largo como de 15 a 20 días. Ya que entonces esta es la bibliografía, yo saqué allí la información, pero en biblioteca hay 2 libros. ¿Qué hora es? A las 8:30. Entonces, la tarea que les voy a dejar, hoy se van tempranito por hoy. Solo por ahí. La tarea que les voy a dejar es que ustedes de un libro miren por lo menos una enfermedad, una de bovinos, una de porcinos. Bovinos, porcinos, no, hagámoslo con bovinos y caninos. Una de bovinos y una de caninos, para que ustedes vean toda la parte que tiene que ver con lo que acabamos de ver ahorita. Entonces, ¿qué tiene que tener esa enfermedad? Tiene que tener un agente infeccioso, características como morfología de agente infeccioso, debe tener una vía de transmisión, debe tener también unos síntomas o signos, los dos, digamos, como quieren decir. Debe tener también una fisiopatogenia de la enfermedad o fisiopatología, ¿cierto? Ojalá la hagan con un cuadrito o con un diagrama de flujo, que por lo general es que así se hace para saber cómo es el curso de la enfermedad. Debe tener una prevención, control y pues cuáles son los animales que son susceptibles para esa enfermedad. Vamos a hacerlo de esa manera y ya dentro de 8 días ya traigo yo los artículos científicos para trabajarlos acá. Empezaríamos con las enfermedades de los bovinos. Entonces vamos a poner la primera enfermedad, que va a ser aftosa. Con base en eso van a hacer la tarea que les estoy dejando. Y en perritos vamos a hacerla con la moquillo. Esos 2, ¿listo? Van a hacerlos en grupos si quieren de a 3, de a 10. ¿O de 20 o todos? No, mentira. De máximo 3 o 4 nomás. Profe, ¿trabajo escrito o...? No, es para exponerlo acá. Ah, para exponer, ok. Es para exponerlo acá y habría quiz. Quiz de esto.
Sí, de esto. De esa enfermedad, no, de esto que hemos visto acá. Venimos y traemos el trabajo, por ejemplo, a todos les traemos vectores, Sí, cuando estén hablando de la gente etiológica es importante que ustedes sepan todo. Por ejemplo, ese virus de la fiebre aftosa tiene varios serobares, ¿cierto? Tiene unos que son infectantes, otros que no, otros que se presentan aquí en Colombia, otros que no. Es como la más larga de todas. Pero entonces, ya cuando ustedes conocen cuál se presenta acá, ya queda mucho más fácil seguir, porque el síntoma es igual para todas. Lo que varía es el serobar o la variedad, porque con base en eso es que se va a hacer la vacuna, ¿sí? Pero el resto, el síntoma y el resto es exactamente lo mismo. Muchachos, entonces dejamos ahí por ahora y nos vemos dentro de 8 horas.